Impulsa tu futuro. Máster en energías renovables. El máster en energías renovables es una opción cada vez más demandada debido al creciente interés global por la sostenibilidad y la transición hacia fuentes de energía limpias. Este programa proporciona una formación avanzada en áreas como la energía solar, eólica, biomasa, geotérmica y otras tecnologías innovadoras que buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles. Universidades y costos. Algunas universidades destacadas que ofrecen este máster incluyen: Universidad Politécnica de Madrid, UPM. El coste del programa suele rondar los 6.000 a 10.000 euros anuales. Universidad de Barcelona UB, aproximadamente entre 3.000 y 7.000 euros anuales. Universidad Europea de Madrid, el coste puede variar entre 8.000 y 12.000 euros. Universidad de Zaragoza, programas con un coste cercano a los 5.000 euros anuales. También hay muchas universidades en el ámbito internacional, como Imperial College London, Reino Unido, con un coste de alrededor de 30.000 libras. Universidad de Aalborg, Dinamarca, aproximadamente 10.000 euros para estudiantes fuera de la UE. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen varias becas disponibles para estudiantes interesados en energías renovables. Becas del Ministerio de Educación en España, que cubren parte de la matrícula para estudiantes de alto rendimiento académico o con necesidades económicas. Becas Erasmus y para estudiar en otras universidades europeas. Becas Fundación Carolina para estudiantes de América Latina que deseen estudiar en España. Becas de universidades. Muchas instituciones ofrecen becas por mérito o por necesidades económicas. Es importante consultar las páginas de becas de cada universidad para conocer los requisitos específicos y los plazos. Duración del máster y asignaturas. La duración del máster en energías renovables suele ser de 1 a 2 años, dependiendo del país y el formato, presencial u online. Algunos programas incluyen prácticas en empresas del sector. Asignaturas típicas en un máster de energías renovables incluyen: Primer año. Energía solar fotovoltaica y térmica. Energía eólica. Biomasa y biocombustibles. Energía geotérmica. Sistemas híbridos de energía renovable. Políticas energéticas y regulación ambiental. Segundo año, sí corresponde. Integración de energías renovables en redes eléctricas. Economía de las energías renovables. Innovación y tecnologías emergentes en energía. Gestión de proyectos energéticos. Prácticas en empresas y trabajo de fin de máster. Salario y salidas laborales. Los graduados en un máster de energías renovables pueden aspirar a puestos en consultoras energéticas, grandes empresas eléctricas o startups especializadas. Algunas posiciones incluyen: ingeniero de energías renovables, consultor de sostenibilidad, gestor de proyectos de energías limpias, investigador o técnico en innovación energética. El salario promedio para un profesional con este máster varía según el país y la experiencia, pero en España puede oscilar entre 35.000 y 50.000 euros anuales al inicio. En países como Alemania o Reino Unido, los salarios suelen ser más altos, rondando los 50.000 a 70.000 euros anuales. Este máster es ideal para quienes desean contribuir activamente a la transición energética global y trabajar en un campo que tendrá un impacto significativo en el futuro del planeta. Energía solar fotovoltaica y térmica. La asignatura de energía solar fotovoltaica y térmica se centra en el estudio y la aplicación de las tecnologías que aprovechan la energía del sol para generar electricidad y calor. Esta asignatura aborda dos áreas clave de la energía solar. Energía solar fotovoltaica. Se centra en la conversión de la luz solar en electricidad mediante celdas solares. Se estudian los principios de funcionamiento de las celdas fotovoltaicas, incluyendo la física de semiconductores, el diseño de sistemas fotovoltaicos y la integración en redes eléctricas. Se analizan las diferentes tecnologías disponibles, como las celdas de silicio cristalino y las celdas de película delgada. Se examinan aspectos de instalación, mantenimiento y regulación de sistemas fotovoltaicos. Energía solar térmica. Se enfoca en el aprovechamiento del calor solar para calentar agua o espacios. Se estudian los diferentes tipos de sistemas solares térmicos,
como los colectores planos y los colectores de tubos de vacío. Se analiza su aplicación en diferentes contextos, como en viviendas, instalaciones industriales y sistemas de calefacción. Se evalúan aspectos de diseño, eficiencia y aplicaciones prácticas, así como la combinación con otras fuentes de energía. A lo largo de la asignatura, los estudiantes adquirirán tanto conocimientos teóricos como habilidades prácticas, preparándolos para implementar y gestionar proyectos de energía solar en el futuro. Energía eólica. La asignatura de energía eólica se dedica al estudio de la conversión de la energía cinética del viento en energía eléctrica mediante aerogeneradores. A lo largo del curso, se abordan los siguientes temas clave. Principios de la energía eólica. Se introducen los conceptos fundamentales de la energía eólica, incluyendo la física del viento y las leyes que rigen su movimiento. Se analizan los factores que influyen en la producción de energía eólica, como la velocidad del viento, la densidad del aire y la ubicación geográfica. Tecnologías de aerogeneración. Se estudian los diferentes tipos de aerogeneradores, incluyendo modelos de eje horizontal y vertical, así como sus componentes principales, palas, rotor, generador, etc. Se exploran las innovaciones tecnológicas en diseño y eficiencia, así como las tendencias en el desarrollo de aerogeneradores offshore y onshore. Evaluación de recursos eólicos. Se enseñan métodos para evaluar la viabilidad de proyectos eólicos, incluyendo la medición del recurso eólico y la realización de estudios de viento. Se analizan los aspectos económicos, ambientales y sociales de la energía eólica, así como su impacto en el paisaje y la biodiversidad. Integración y operación de sistemas eólicos. Se examinan los sistemas de control y gestión de parques eólicos, así como su conexión a la red eléctrica. Se discuten los desafíos de la integración de la energía eólica en el sistema eléctrico y las estrategias para optimizar su operación. A través de esta asignatura, los estudiantes desarrollan una comprensión integral de la energía eólica como una fuente de energía renovable, preparándolos para participar en el diseño, implementación y gestión de proyectos eólicos en el futuro. Biomasa y biocombustibles. La asignatura de biomasa y biocombustibles se centra en el estudio de las fuentes de energía renovables derivadas de materiales orgánicos y su conversión en combustibles utilizables. A lo largo del curso, se exploran los siguientes aspectos clave. Definición y tipos de biomasa. Se introducen los conceptos fundamentales de biomasa, incluyendo su origen y clasificación. La biomasa puede provenir de residuos agrícolas, forestales, industriales, así como de residuos orgánicos y cultivos energéticos. Se analizan los diferentes tipos de biomasa y sus características, como la madera, los residuos agrícolas, los biocombustibles líquidos, metanol y biodiesel, y los biogás. Procesos de conversión. Se estudian las tecnologías y procesos utilizados para convertir la biomasa en energía y combustibles, incluyendo la combustión, la fermentación, la gasificación y la digestión anaerobia. Se discuten las etapas de pretratamiento, conversión y posttratamiento, así como la eficiencia de cada proceso. Producción de biocombustibles. Se examinan los métodos para la producción de biocombustibles, como el biodiesel a partir de aceites vegetales y el bioetanol a partir de azúcares y almidones. Se analizan los factores que afectan la producción, como la disponibilidad de materia prima, los costos de producción y la normativa. Sostenibilidad y impacto ambiental. Se evalúan las implicaciones ambientales de la producción y uso de biocombustibles, incluyendo el balance de emisiones de gases de efecto invernadero y el uso sostenible de recursos. Se discuten las ventajas y desventajas de la biomasa en comparación con otras fuentes de energía, así como su papel en la transición hacia un sistema energético más sostenible. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren conocimientos esenciales sobre la biomasa y los biocombustibles, preparándolos para contribuir al desarrollo de soluciones energéticas sostenibles en el futuro. Energía geotérmica. La asignatura de energía geotérmica se enfoca en el aprovechamiento del calor almacenado en el interior de la Tierra para la generación de energía y calefacción. A lo largo del curso, se abordan los siguientes temas clave. Fundamentos de la energía geotérmica. Se introducen los conceptos básicos de la energía geotérmica, incluyendo la formación del calor terrestre, su origen y la manera en que se puede extraer. Se exploran las diferentes fuentes de energía geotérmica, como los recursos de alta,
media y baja temperatura. Tecnologías de aprovechamiento. Se estudian las diversas tecnologías utilizadas para capturar y utilizar la energía geotérmica, como los sistemas de generación de electricidad a partir de vapor, los sistemas de ciclo binario y los sistemas de calefacción geotérmica. Se analizan los componentes de las plantas geotérmicas, incluyendo pozos de extracción, turbinas y generadores. Evaluación de recursos geotérmicos. Se enseñan métodos para la evaluación y exploración de recursos geotérmicos, incluyendo estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos. Se discuten las técnicas para estimar la viabilidad económica y el potencial de desarrollo de proyectos geotérmicos. Impacto ambiental y sostenibilidad. Se analizan las consideraciones ambientales asociadas a la explotación de la energía geotérmica, como las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del agua. Se evalúa el papel de la energía geotérmica en el contexto de la sostenibilidad y la transición hacia fuentes de energía más limpias. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión integral de la energía geotérmica, lo que les permite contribuir al desarrollo de proyectos y soluciones energéticas basadas en este recurso renovable en el futuro. Sistemas híbridos de energía renovable. La asignatura de sistemas híbridos de energía renovable se centra en el diseño, análisis y optimización de sistemas que combinan diferentes fuentes de energía renovable para maximizar la eficiencia y la sostenibilidad. A lo largo del curso, se exploran los siguientes aspectos clave. Concepto de sistemas híbridos. Se introducen los principios fundamentales de los sistemas híbridos, que integran múltiples fuentes de energía renovable, como solar, eólica, biomasa y geotérmica, junto con sistemas de almacenamiento y generación convencional. Se discuten las ventajas de utilizar un enfoque híbrido, como la mejora en la fiabilidad del suministro energético y la reducción de la dependencia de una sola fuente. Diseño y configuración. Se analizan los diferentes tipos de configuraciones de sistemas híbridos, incluyendo sistemas independientes y conectados a la red. Se estudian los criterios de selección y dimensionamiento de componentes, como paneles solares, aerogeneradores, baterías y generadores de respaldo, para optimizar el rendimiento del sistema. Gestión y control. Se examinan las estrategias de gestión y control de sistemas híbridos, que garantizan la integración eficiente de las distintas fuentes de energía y el almacenamiento. Se introduce el uso de software y herramientas de simulación para modelar y predecir el comportamiento de los sistemas en diferentes condiciones de operación. Impacto ambiental y viabilidad económica. Se evalúan los beneficios ambientales de los sistemas híbridos, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la sostenibilidad de los recursos. Se analizan aspectos económicos, incluyendo el coste de implementación, el retorno de la inversión y las políticas de incentivos. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión sólida de cómo diseñar y gestionar sistemas híbridos de energía renovable, preparándolos para contribuir al desarrollo de soluciones energéticas más eficientes y sostenibles en el futuro. Políticas energéticas y regulación ambiental. La asignatura de políticas energéticas y regulación ambiental se centra en el análisis de las estrategias, normativas y marcos legales que rigen el sector energético y su interacción con el medio ambiente. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Introducción a las políticas energéticas. Se estudian los objetivos y principios de las políticas energéticas a nivel nacional e internacional, incluyendo la seguridad energética, la sostenibilidad y el desarrollo económico. Se analizan las diferentes fuentes de energía y su impacto en la formulación de políticas, así como los desafíos asociados a la transición energética. Marco regulatorio. Se examinan las leyes y regulaciones que rigen el sector energético, incluyendo normativas sobre producción, distribución y consumo de energía. Se discuten las estructuras institucionales y los organismos reguladores encargados de supervisar y gestionar el sector energético. Impacto ambiental y sostenibilidad. Se evalúa la relación entre las políticas energéticas y el medio ambiente, analizando cómo las regulaciones pueden promover prácticas sostenibles y minimizar el impacto ambiental. Se estudian los instrumentos de regulación ambiental, como los permisos, evaluaciones de impacto ambiental y normativas sobre emisiones. Políticas de energías renovables. Se analiza el papel de las energías renovables en las políticas energéticas, incluyendo incentivos, subsidios y programas de apoyo para promover su desarrollo y adopción.
Se discuten casos de éxito y mejores prácticas en la implementación de políticas de energía renovable en diferentes países. Retos y oportunidades. Se identifican los desafíos actuales en la formulación de políticas energéticas y su regulación, así como las oportunidades para innovar y avanzar hacia un sistema energético más sostenible. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de las dinámicas que influyen en las políticas energéticas y la regulación ambiental, preparándolos para contribuir a la formulación de estrategias efectivas y sostenibles en el sector energético. Integración de energías renovables en redes eléctricas. La asignatura de integración de energías renovables en redes eléctricas se centra en los principios y técnicas necesarias para incorporar fuentes de energía renovable en los sistemas eléctricos existentes. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Fundamentos de redes eléctricas. Se introducen los conceptos básicos de las redes eléctricas, incluyendo su estructura, componentes y funcionamiento, así como las diferencias entre redes de transmisión y distribución. Se analiza el papel de la generación centralizada y descentralizada en el contexto de la transición energética. Características de las energías renovables. Se estudian las particularidades de las principales fuentes de energía renovable, solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc., y su intermitencia, variabilidad y comportamiento en el sistema eléctrico. Se evalúa cómo estas características afectan la estabilidad y la confiabilidad de la red. Tecnologías de integración. Se exploran las tecnologías y soluciones disponibles para integrar energías renovables, como sistemas de almacenamiento, baterías, sistemas de almacenamiento por bombeo, gestión de demanda y microrredes. Se analiza el uso de sistemas de gestión y control, como el control de carga, la predicción de generación y el manejo de la flexibilidad en la red. Normativas y políticas. Se examinan las regulaciones y políticas que afectan la integración de energías renovables en las redes eléctricas, incluyendo estándares técnicos y requisitos de conexión. Se discuten los incentivos y mecanismos de mercado que facilitan la integración de fuentes renovables. Desafíos y soluciones. Se identifican los desafíos técnicos, económicos y sociales asociados a la integración de energías renovables, como la necesidad de infraestructura, la gestión de la variabilidad y la aceptación social. Se presentan estudios de caso y mejores prácticas en la integración de energías renovables en diferentes regiones y países. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión profunda de cómo integrar de manera efectiva las energías renovables en las redes eléctricas, preparándolos para enfrentar los retos de la transición hacia un sistema energético más sostenible y resiliente. Economía de las energías renovables. La asignatura de Economía de las energías renovables se enfoca en el análisis financiero, económico y de mercado de las tecnologías de energía renovable. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Fundamentos económicos. Se introducen los principios económicos básicos aplicables al sector energético, incluyendo oferta y demanda, costos de producción y análisis de rentabilidad. Se analizan las diferencias entre energías renovables y convencionales desde una perspectiva económica, considerando factores como costos de externalidades y sostenibilidad. Costos de las tecnologías renovables. Se estudian los costos asociados a diferentes tecnologías de energía renovable, solar, eólica, biomasa, geotérmica, etc., incluyendo costos de capital, operación y mantenimiento. Se evalúan las tendencias en la reducción de costos y la evolución del mercado de energías renovables a nivel global. Modelos de financiamiento. Se analizan las diversas fuentes de financiamiento para proyectos de energía renovable, incluyendo inversión pública, privada, fondos de capital riesgo y financiamiento colectivo, crowdfunding. Se discuten los incentivos fiscales, subsidios y políticas de apoyo que facilitan la inversión en energías renovables. Evaluación de proyectos. Se enseñan metodologías para la evaluación de viabilidad económica de proyectos de energía renovable, incluyendo análisis de costo-beneficio, tasa interna de retorno, TIR, y valor presente neto, MVPN. Se presentan herramientas para la planificación financiera y la gestión de riesgos en proyectos de energías renovables. Mercados de energía y políticas energéticas.
Se estudian los mercados de energía y cómo las energías renovables se integran en estos mercados, incluyendo mecanismos de precios y contratos de compra de energía, PPA. Se analizan las políticas energéticas y regulatorias que impactan la economía de las energías renovables, así como su papel en la transición hacia un sistema energético sostenible. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión sólida de los aspectos económicos que afectan a las energías renovables, lo que les permite evaluar la viabilidad de proyectos y contribuir a la formulación de políticas y estrategias de desarrollo en este campo. Innovación y tecnologías emergentes en energía. La asignatura de Innovación y Tecnologías Emergentes en Energía se centra en el estudio de las últimas tendencias, desarrollos y tecnologías que están transformando el sector energético. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Tendencias globales en energía. Se exploran las principales tendencias en el ámbito de la energía, incluyendo la transición hacia fuentes renovables, la descarbonización y la digitalización del sector. Se analizan los cambios en la demanda energética y cómo estos impactan en la innovación y el desarrollo tecnológico. Tecnologías emergentes. Se estudian las tecnologías innovadoras que están surgiendo en el sector energético, como la energía solar de concentración, turbinas eólicas avanzadas, baterías de nueva generación, y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, CAC. Se evalúan los avances en inteligencia artificial, Internet de las Cosas, IoT, y blockchain, y cómo estas tecnologías pueden optimizar la producción y distribución de energía. Innovación en modelos de negocio. Se analizan nuevos modelos de negocio que están surgiendo en la industria energética, como los servicios de energía como servicio, EAS, la generación distribuida y las soluciones de energía comunitaria. Se discute el papel de las startups y empresas emergentes en la innovación energética y la disrupción de mercados tradicionales. Desafíos y oportunidades. Se identifican los desafíos técnicos, económicos y regulatorios que enfrentan las tecnologías emergentes en energía, así como las oportunidades para su adopción y escalabilidad. Se evalúa la importancia de la investigación y el desarrollo, I+D, en la promoción de innovaciones sostenibles en el sector energético. Casos de estudio. Se presentan estudios de caso de proyectos innovadores y tecnologías emergentes que están siendo implementados a nivel global, analizando su impacto y lecciones aprendidas. Se fomenta el debate sobre el futuro de la energía y el papel de la innovación en la creación de un sistema energético más sostenible y resiliente. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una comprensión integral de las tendencias y tecnologías que están dando forma al futuro del sector energético, preparándolos para contribuir a la innovación y el desarrollo sostenible en este campo. Gestión de proyectos energéticos. La asignatura de Gestión de Proyectos Energéticos se centra en los principios y prácticas necesarias para planificar, ejecutar y supervisar proyectos en el sector de la energía. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Fundamentos de la gestión de proyectos. Se introducen los conceptos básicos de gestión de proyectos, incluyendo las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Se analizan las metodologías y enfoques más comunes, como el enfoque ágil, la gestión tradicional y el uso de estándares internacionales, como el PMBOK. Especificidades del sector energético. Se estudian las particularidades de los proyectos energéticos, como la diversidad de fuentes de energía, renovables y no renovables, la infraestructura necesaria y los aspectos técnicos específicos. Se discuten los desafíos y riesgos inherentes a la gestión de proyectos en el sector energético, incluyendo cuestiones de regulación, financiamiento y sostenibilidad. Planificación y evaluación de proyectos. Se enseñan técnicas para la planificación efectiva de proyectos energéticos, incluyendo la definición de objetivos, la creación de cronogramas y la asignación de recursos. Se analizan métodos de evaluación de proyectos, como el análisis de viabilidad, los estudios de impacto ambiental y el análisis de costo-beneficio. Gestión de equipos y comunicación. Se examinan las habilidades necesarias para la gestión de equipos multidisciplinarios, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos dentro del contexto de proyectos energéticos. Se discuten técnicas para involucrar a las partes interesadas y gestionar sus expectativas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Herramientas y software de gestión. Se presentan herramientas y software utilizados en la gestión de proyectos, como Microsoft Project, Primavera,
y software de gestión de recursos. Se fomenta la utilización de estas herramientas para facilitar la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren las competencias necesarias para gestionar de manera efectiva proyectos en el ámbito energético, preparándolos para liderar iniciativas que promuevan la sostenibilidad y la innovación en el sector. Prácticas en empresas y trabajo de fin de máster. La asignatura de prácticas en empresas y trabajo de fin de máster está diseñada para proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica en el campo de la energía, complementando su formación teórica con la aplicación en entornos laborales reales. A lo largo del curso, se abordan los siguientes aspectos clave. Prácticas en empresas. Los estudiantes realizan un periodo de prácticas en empresas del sector energético, donde tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el aula a situaciones y proyectos reales. Las prácticas permiten a los estudiantes observar y participar en el funcionamiento diario de la empresa, lo que les ayuda a desarrollar habilidades prácticas y profesionales, así como a comprender mejor el contexto operativo del sector. Desarrollo de competencias. Durante las prácticas, los estudiantes desarrollan competencias clave como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la gestión del tiempo y la comunicación efectiva, que son esenciales para su futura carrera profesional. Se fomenta la reflexión sobre la experiencia laboral, permitiendo a los estudiantes identificar áreas de mejora y fortalecer su perfil profesional. Trabajo de fin de máster, TFM. En paralelo a las prácticas, los estudiantes trabajan en su TFM, que consiste en un proyecto de investigación o desarrollo relacionado con el ámbito de la energía, integrando los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del máster. El TFM puede incluir análisis de casos, diseño de proyectos, evaluación de tecnologías o propuestas de mejora para prácticas empresariales existentes. Supervisión y evaluación. Tanto las prácticas como el TFM están supervisados por tutores académicos y profesionales del sector, quienes proporcionan orientación y retroalimentación a los estudiantes a lo largo del proceso. Al final del curso, los estudiantes presentan su TFM, donde demuestran su capacidad para investigar, analizar y proponer soluciones a problemas reales en el campo de la energía. Conexiones profesionales. Esta asignatura también ofrece oportunidades para establecer contactos profesionales y ampliar la red de relaciones en el sector energético, lo que puede ser valioso para futuras oportunidades laborales. A través de esta asignatura, los estudiantes adquieren una experiencia integral que les permite consolidar su formación académica y prepararse para afrontar los desafíos del mercado laboral en el ámbito de la energía.